Entonces les decía que yo me voy a restringir, fuera de las primeras dos láminas, a presentar cifras para mostrar problemas. Y los problemas significarán temas de discusión. No sobre todos los temas, por aquello de que había que restringir el cuento. Entonces, la forma de restricción parte de un asunto que, bueno, todo el mundo, la sociedad tiene un papel que jugar y se refleja en la economía. Ese papel a veces es en la esfera de la producción de riqueza y muchas veces es en la esfera de la circulación de riqueza. Entonces, la circulación de riqueza, bueno, ya lo vamos a mostrar, pero estamos nosotros, los educadores, está la gente de la salud, la administración pública, el sector financiero, etc. Mientras que aquí están producción agraria, producción industrial, producción minera, electricidad, gas y agua, ese tipo de cosas. Entonces, aun cuando pesa más en la economía la esfera de la circulación que la esfera de la producción, esta consideración que figura aquí es la que me guía para el resto de la carreta. Es decir, no hay circulación si no hay producción. En la base del funcionamiento de la sociedad está la creación de riqueza. Por si acaso, estos son los sectores o subsectores, algunos clasificados como actividades primarias, otros como secundarias y otras como terciarias, en los que se divide la población en cuanto a su actividad económica. Actividades primarias, las que tienen que ver directamente con la explotación del suelo, incluida la minería, como no. Secundarias, los que las transforman, y las terciarias son los servicios. Entonces, las dos primeras proveen bienes, que los llaman el sector real, el sector que crea la riqueza, mientras que este es el sector de circulación. Entonces, voy a hablar fundamentalmente de estos y no de todos. No van a quedar excluidos. ¿Cuáles sí y cuáles no? Entonces, los que están así como oscuritos, no los vamos a tocar. Y si vamos a hablar un poquito de esto, que ese es el tema de cómo se llama, lo acabo de llamar, ese es el problema de los T5. El problema de la próxima, este es el tema de la próxima charla, pero lo vamos a tocar, vamos a ver en qué está la industria y en qué la minería y cuáles son las contradicciones que han surgido a partir de allí. Esto es únicamente para decir que la brecha entre servicios y la producción real de riqueza, pues continuamente se va agrandando. Y no es que esto no surja de aquí mismo, esto significa que la proporción de lo creado aquí que se llevan los otros es cada vez más grande. De una vez quiero puntualizar cuál es el que más se lleva. Esto es viejo, pero ya lo actualizo. Quiero mostrar que el sector que más acumula la riqueza, el que más presenta valor agregado de todos los sectores de la economía, es el sector financiero. Este es dato viejo, 2012. Pero esto es dinámico. Entonces, en el 2012, primero en el sector financiero, segundo los servicios personales, insisto que eso es salud, educación y administración pública. La industria venía de tercero, la quinta era minas. En este momento todavía era importante la exportación, bueno, los precios del crudo y del carbón. Un poco después, significa 2016, la industria fue desplazada, ahora el comercio está antes de la industria y ya no está por aquí la minería, sino está de penúltimo. Eso reflejando caída de precios en el petróleo y las caídas de precios en el carbón, que van en correspondencia con las del petróleo, porque ambos son energéticos. Entonces hay una modificación en la estructura de ese Producto Interno Bruto, de ese valor agregado, y lo presenté así porque en el 2007 cambiaron la metodología. Entonces ya no tienen agrupado al sector financiero, sino que lo distribuye. Los 5 sectores de la economía real los siguen manteniendo, pero los otros los abrieron en
antes 6 cuando eran 4. Entonces dispersaron y no se deja ver que la actividad financiera sigue siendo el bloque más importante. Estos son dos que claramente antes estaban en el sector financiero, pero de estos otros hay fracciones que antes eran del sector financiero. Entonces ya se diluye un poco el asunto, como para que no se vea cuál es el malo del paseo. Pero bueno, vamos a hablar del sector real de esos tres. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. El sector agrario primero. Algunos comentarios que seguramente serán muy ampliados en la próxima sesión. Primero, ¿cómo está distribuida la tierra rural? Es que casi el 80% de la tierra en el campo colombiano está dedicada a ganadería y similares. Lo que está dedicado al sector agrícola es apenas este pedacito. Y este pedacito significa el 7%. Mientras que el sector pecuario, fundamentalmente ganadería, casi el 80%, el 79%. Una primera distorsión que la vamos a completar enseguida, diciendo, a pesar de eso, que esto es 11 veces más grande que esto. La riqueza que se produce por el sector agrícola es superior a la que se produce por el sector pecuario. También muestra un punto de quiebre en la tendencia alrededor de 2012, porque llevaba, no sé, el sector agrícola llevaba como 15 años de declive y de pronto aparece una recuperación. Yo quiero creer que asociada al inicio del proceso de paz, ese cambio en tendencia no se nota en el sector pecuario. El sector pecuario ha seguido siendo declinante. En números, lo que produce, este es el dato de 2017, lo que producen los cultivos, estamos hablando de 35 billones de pesos, 35.000 miles de millones, mientras que lo que produce el sector ganadero es 12.900. Mientras ese sector agrícola que produce 35 billones lo hace en 3 millones de hectáreas, estos 12 billones se producen en 37 millones de hectáreas. Es decir, la agricultura, como dice aquí, es 32 veces más productiva que la ganadería. Que la ganadería que fundamentalmente es ganadería extensiva. Pero uno se pregunta, ¿por qué subsiste? Es que eso casi que no subsiste en ningún otro lado del mundo, la ganadería extensiva. ¿Cuáles son los negocios que de verdad sostienen estas fincas? Que ahora vamos a ver cómo se distribuyen. Porque no es el ganado el que está sosteniendo el negocio. Y el negocio se centra fundamentalmente, bueno, aquí está el mapa, pero veamos aquí, Antioquia, Casanare, Córdoba, Meta, Cesar, son los departamentos con altos ganaderos más grandes. En promedio en el país, cada vaca tiene para vivir 16.400 metros cuadrados. ¿Cuánto tienes tú, man, en tu apartamento? Como 100 metros. 100 metros y viven cuántos? Dos. Bueno, tiene 50 metros cuadrados, pero cada vaca en Colombia tiene 16.400 metros cuadrados. Una pequeña diferencia. Yo hubiera estudiado. Sí, al lado de la vaca y compartir esos 16.000. Ese panorama, que ya muestra dificultades, se complementa con otro, que el dato es relativamente viejo, pero que sigue vigente. Y seguramente seguirá vigente la tendencia. El Gini de concentración de la tierra, que es el más alto de América y de los más grandes del mundo. Si el de la distribución de la riqueza se dijo alguna vez
es el segundo más grande de América. Este sobradamente es el primero, el de distribución de tierra. Que de pronto el número no nos dice gran cosa, porque no estamos acostumbrados a interpretar la magnitud del coeficiente Gini. Pero hay algunos elementos que ayudan. Por ejemplo, esta es la tierra útil, trabajada en Colombia desde 1960 hasta 2014. Y las barras, los colores indican cuál es el tamaño del predio. Así, esta barra, este color significa que son predios de más de 500 hectáreas. Entonces, la tierra útil pues ha crecido en Colombia, pero no han crecido tanto los predios pequeños, que estos azules son los de cuánto, está tapado aquí, pero eso es de menos de 5 hectáreas. No ha crecido gran cosa los que son de 5 a 20 hectáreas, pero lo que sí definitivamente creció, miren el tamaño de estos bloques que venían más o menos constantes y de pronto se disparan, son los de más de 500 hectáreas. 2002, 2014. O la comparación entre el 70 y el 2014. Área de predios de más de 500 hectáreas. En el 2014 y en 1970. Entonces el crecimiento de fincas grandes, bueno, estas no son tan grandes. Y que cuando se habla de 500 hectáreas, pues sí, la Universidad Nacional tiene 100 más o menos. 5 veces a 118. eso. Pero aquí el dato se convierte en más complicado. Aquí la comparación es entre predios de más de 2.000 hectáreas. El 0,1% de los predios en Colombia tienen más de 2.000 hectáreas. Pero ese 0,1% tiene el 60% de la tierra, más de 2.000. Mientras que la inmensa mayoría de propietarios son propietarios de menos de 10, que no tienen sino el 5%. ¿Eso es del censo agrario? Sí, esto es el censo agrario. A esta no le puse, pero entonces las diapositivas están al frente. Más grave que eso, estos son los de más de 2.000 hectáreas, pero achicamos más y nos vamos para el extremo superior. Hay 700 predios que tienen la mitad de la tierra en Colombia. Y esos 700 predios tienen prácticamente 50.000 hectáreas cada uno. Ese es el promedio de esos 700. Y el resto, la otra mitad, la tienen 2 millones de predios. 2 millones de propietarios. 700 son los dueños de la mitad de la tierra. Y el resto se le deja a 2 millones. Y estos de 49.000, 50.000 hectáreas cada uno. Concentración de la tierra. Ahora, en la pequeña porción, el 7% de la tierra que se dedica a cultivos, la inmensa mayoría son cultivos permanentes. Pues sí, hay en cultivos permanentes está la caña, por ejemplo, pero también está la palma, también está el café, ahora los vemos. Y estos son cultivos transitorios que casi todos son como de pan coger. Hay barbecho, hay área de descanso, pero bueno, 2 millones de hectáreas de 3 millones que tiene el conjunto, 3 millones y algo, 2 millones se dedican a cultivos permanentes, de los cuales una buena porción son agroindustriales. Agroindustriales, aquí está la papa y la yuca y el plátano. Hay algo de cereales, algo de frutas, algo de hortalizas, algo de plantas aromáticas, algo de plantaciones forestales. Este es área, proporciones de área, y este es de producto en peso, en toneladas de producto. Entonces ustedes ven que
la zona agroindustrial es la zona del bloque más grande. ¿Y cómo se distribuye ese bloque más grande? Cuando hay café, en palma, en caña, de azúcar y panelera, cacao, caucho, algodón, tabaco, y esta es la producción de los mismos. Es decir, el 7% está dedicado a la agricultura, del 7%, como el manto sería, hay un porcentaje, si está el porcentaje, el 37% de ese 7% está en agroindustriales. Y aquí está cuánto va en café y cuánto va en palma, el 14% de todo eso en crecimiento. Y las zonas de palma. Si uno superpone este mapa y el mapa de datos ganaderos y lo confronta con las peleas que ha habido en este país, son las zonas más calientes. Las zonas más calientes son las que tienen que ver con el agua, las que tienen que ver con palma africana. Con una característica adicional, pues lo que va quedando de tierra, la producción de alimentos, es muy poquito. Tan poquito, bueno, aquí está en plata las importaciones del sector agropecuario, que, bueno, son bastante importantes en plata, pero a mí me llama más la atención la cuenta en peso. ¿Cuántas toneladas de productos agrícolas estos 6 meses, de enero a julio? Y en productos alimenticios y animales vivos, en ese semestre 6.700.000 toneladas, a los que le puedo sumar otras cosas que son parecidas, por ejemplo bebidas, o por ejemplo aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal. Digamos que en cifras redondas son 7 millones de hectáreas, 7 y pico por semestre. 15, 14 millones de toneladas, me equivoqué, de toneladas de alimentos. ¿Por qué se importa todo eso? Oiga, porque no lo producimos en el país. ¿Y por qué no lo producimos en el país? Bueno, recuerden las gráficas anteriores, es que no hay tierra dedicada a la producción agraria. Bueno, entonces, ahí hay problemas para discutir y otra información. Hablemos de la industria. Primero, ¿a qué nos dedicamos? Pues sí, lo más importante es productos de la refinación del petróleo. Desgraciadamente, el petróleo es lo que más produce en este país. Si yo quito esto, el resto tiene magnitudes semejantes. Y para mis dos colegas, resulta que buena parte de todo esto tiene que ver con nosotros. Es decir, son transformaciones, muchas, la mayoría transformaciones químicas de la materia. Pero, ¿dónde están? No sé, industrias básicas de hierro y acero, pero eso es producción de hierro y de acero. Aquí de verdad no hay industria pesada fuera de la refinación. Esto es lo que producen. Curiosamente, si hay que señalarlo, este es como concentran mano de obra. Entonces, el anterior son los 20 sectores industriales de mayor valor producido. Aquí, ¿dónde está la gente? Y en estos 20 no está refinación de petróleo. Es lo que más produce de lejos, pero el número de trabajadores está por allá abajo. Eso no figura para nada. Y lo que más agrupa gente es las confecciones. Hacer el vestidito y el vestido de la niña y etc. Pues tiene una cantidad de gente ocupada muy importante. Y de ahí para abajo. Pero entonces lo que da mayor valor no es intensivo en mano de obra. La mano de obra está casi que excluida de esos sectores de alta producción. Pero ¿qué ha pasado en la industria? Yo quiero resaltar los años 90, cuando
ese momento? ¿Qué le pasó a la inversión en la industria? Esto es DANE, esto es la encuesta anual manufacturera. Los datos son viejos porque el DANE o la encuesta anual manufacturera la publica el DANE con un rezago importante. Pero bueno, lo que muestra es que con las variaciones de esperar, antes del 90, diríamos que era la relación de inversión a activos preexistentes, era del orden del 20%. Pero después del 90 eso cayó, después de la apertura. Y cuando digo cayó es que cayó por debajo de cero. Es decir, hubo desinversión neta. Es la etapa de la desindustrialización del país. Entonces yo siempre resalto, por ejemplo, qué significa este menos 5%. Ecopetrol, que es una de las industrias que existían, vale 150 millones de pesos. Entonces que se haya retirado de circulación el 5% de Ecopetrol, son industrias de 7,5 billones de pesos que se fueron al diablo. Pero esto no fue el 5% de Ecopetrol, era el 5% de toda la industria nacional. Entonces la cantidad el desastre que hubo ese año fue de marca mayor. Y en los años anteriores y los posteriores. Luego una recuperación con el aumento de demanda de los vecinos, sobre todo de Ecuador y Venezuela, cuando subió el petróleo. Después bajó, pero esa es la historia posterior. Aquí es para resaltar el efecto del 90, que se manifestó también en lo que rentaba la producción industrial, que después del 90 también cayó drásticamente. Este es valor agregado en la industria en relación con los activos preexistentes. Entonces aquí yo me acuerdo haber tenido una discusión con el viejo Álvaro, porque el viejo Álvaro decía que las políticas sí inciden en la economía, pero poquito. Y yo le mostraba gráficas de estas. Claro, estábamos como por aquí. Oiga, si eso es poquito, hermano, ¿qué tal que fuera mucho? Es que la caída fue de 200 y pico a 60. Entonces, los cambios en la política produjeron cambios drásticos en la industria más que en cualquier otro sector. La industria del país se fue al carajo y se muestra en otros indicadores, en el empleo, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que los discursos del Gomelo, del DANE ahora y todos los anteriores dicen que el desempleo disminuye y que en todos los sectores de la economía cada vez hay más gente ocupada. Sí, es cierto. Es cierto sobre todo cuando uno establece el corte por aquí. Pero miren, esta línea blanca es de los empleados de planta, de las industrias. Este último dato es 2016. En el 2016, pues comparado con el 2010, por ejemplo, pues sí, ahora hay más gente trabajando. Pero si lo comparamos con el 1994, hay mucho menos gente trabajando en la industria en el 94. Y obviamente la población ha crecido. Lo que significa que el desempleo relativo ha aumentado en el sector, no con respecto a los años inmediatamente anteriores, sino en un plazo más largo. ¿Cuándo se produce el cambio? Pues a comienzos de la década del 90. Claro, lo que pasa es que ahora la tendencia no es a contratar de planta, sino a contratar temporales, son estos. Que si se suman a estos, da esta línea que es el total de gente que recibe salarios. Y en el 2016 apenas se estaba alcanzando la población trabajadora del 94. Hay otra estadística, todo esto del DANE. Entonces esa otra dice total del personal ocupado en la industria. Ojo que este es el total remunerado, el total que recibe salarios. Este es el total que se ocupa. Lo que significa que esta diferencia es gente que trabaja en la industria pero no recibe salario.
casa cuando estoy en la costa, con mis 5 hijos y mi mujer, a hacer arepa de huevo. Entonces producimos arepa de huevo, los 7 salimos a vender arepa de huevo, nos comemos las que no vendemos, con el producto le compramos el pantalón al pelado, y el resto es para volver a comprar aceite, harina, huevos, etc. Este es el rebuje industrial. Lo llaman industrial. Bueno, este es un dato virtual, pero es lo mismo. Lo mismo, solo que aquí divide cuáles son temporales directos y cuáles son agencias de intermediación. Pero bueno, no solo termina en el cuento, con la gente que trabaja. Entonces la siguiente parte del cuento es cuánto recibe. La relación entre lo que se produce en la industria, fuera de los costos de materias primas y de energía, etc. Entonces lo que hace la transformación sobre lo que cuesta el trabajo. Entonces antes y durante muchos, es que esto está desde 1953, 56. Antes era alrededor de 3. Es decir, cada peso que se paga en salarios produce 3 de valor agregado, o producía 3 de valor agregado. Y de pronto se pegó un brinco, y ahora produce 5,5. Lo que he visto de otra manera, y ahorita también la presento, y empiezo a voltear este cuento, la tasa de explotación se ha duplicado, ahora lo muestro, todavía no. Aquí está la relación entre la carga laboral y el valor agregado, y la carga laboral y el valor del producto. Empiezo por este último, que era del orden de 13%. A ver, ingenieros químicos, nosotros cuando proyectamos una planta decimos el costo laboral es el 10% del valor del producto. Entonces esto era en Colombia del orden del 13%. Otra vez desde el 56. Y de pronto cayó. Y está en 7,5%, algo así. 7,5%. Ojo, cayó de 13 a 7,5%. Casi a la mitad. En proporción al valor del producto y en proporción del valor agregado, bajó de 32 a 20. Por si acaso, de una vez adelanto, y sin que chistaran los trabajadores. O convertido a tasa de plusvalía, era 200%, ahora es 400%. Se duplicó la tasa de explotación y la gente se quedó quieta, que es parte de las desgracias. Ese es el panorama. Industria en declive, industria que no da trabajo, la que genera valor, industria que se jodió cuando Gaviria y su apertura económica, el neoliberalismo la mató, sigue muerta, no da síntomas de reactivación. Cada vez los trabajadores más exprimidos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sigamos. Sobre el sector minero, no voy a hablar de los trabajadores, sino nada más del sector. Era el sector que antes aportaba más a la economía nacional, antes de la caída de los precios. Significaba, pues, ingresos para el Estado de 30 millones de pesos que se distribuían entre utilidades de Ecopetrol, que han caído, las regalías pagadas y los impuestos de las empresas petroleras. Hasta esta gráfica, el precio del petróleo iba en ascenso. Y ese ascenso del precio del petróleo en las utilidades reportadas de Ecopetrol, pues era visible. Van creciendo las utilidades. Igualmente iban creciendo las utilidades de los otros actores del sector petrolero, que son muchísimos. Pero sin embargo los impuestos que se pagaron disminuyeron.
el precio del petróleo seguía aumentando y las regalías, es decir, lo que los otros le entregan a la nación, se mantenían constantes. Bueno, ¿y qué pasaba en ese momento? ¿Cómo diablos era factible que más que se duplicaran las utilidades de una de las empresas? Y los otros están perdiendo plata, seguramente. ¿Cómo es la vaina? Porque es que no pagan impuestos o pagan menos. Bueno, por si acaso, esta es una la tabla vigente de regalías en Colombia. Es que el sector petrolero es el que más paga regalías. Y tiene una tabla, esta es complejo, es un escalón, donde si la explotación es pequeña, se paga poco en regalías. Hasta 5.000 barriles diarios de explotación pagan el 8%. Después hay una rampa entre 5.000 barriles diarios y 125.000 barriles diarios de producción que lo lleva hasta 20%. Una zona plana de 20% hasta no sé cuántos miles de barriles por día, y después otra rampa y después se estabiliza en 25. Antes todo era 20, independientemente del tamaño. Y se inventaron las rampas para decir es que el que produce poquito, pues los costos relativos son muy grandes, entonces el impuesto hay que bajárselo, las regalías hay que bajárselas, pobrecitos. Y eso, lo que dejamos de percibir por los pequeños, lo ganamos en los grandes a los que les vamos a cobrar el 25%. Ese fue el planteamiento. Pero aparte de regalías, ¿pagan impuestos o no? Sí, se supone que pagan, pero ahora te hablo de los impuestos, que no lo incluí, pero yo no lo incluí. Es que el cuento de las regalías es que ninguno paga el 25% y ninguno paga el 20%. Y que casi todos están pagando el 8%. Porque es que resulta que primero, no hay ningún campo en Colombia que produzca 400.000 barriles diarios. No existe ninguno. El que más produce, que es Campos Rubiales, produce en su conjunto 165.000 barriles diarios. Entonces ninguno está por estos lados, por los lados del 20, no, todos están por los lados del 8. Pero además hay otra característica, que en el proyecto de ley, pues revisado y supuestamente sugerido por el que era presidente de Ecopetrol, se decía 125.000 barriles por día por campo. Y cuando se transcribió de esos miquitos chéveres que se hacen, se dijo por pozo. Un campo tiene 100 pozos. Entonces hay Campos Rubiales que produce 165.000 barriles diarios, puede tener 100 pozos. O sea que cada uno produce 16.000 barriles diarios. Pobrecitos, es que todos están por estos lados. Entonces casi no pagan regalías. Y lo segundo son los impuestos. Las mayores exenciones de impuestos en el país las tiene el sector petrolero. No hablo de Ecopetrol, que paga impuestos. No, hablo de todas las empresas en Colombia, que son empresas, bueno, desde chinas e hindúes, como la que hay en Magdalena Medio. Están las británicas, están las gringas, están de todas partes del mundo. Algunas que pagan regalías y después cuando sacan sus cuentas deducen las regalías como costos y el Estado tiene que devolverles plata. Algunas no solo no pagan, sino que piden devolución, porque con las regalías están excedidas. Pero bueno, ese es el sector petrolero. Pero en el resto de la minería hay regalías del 1%, del 5%, del 3%. ¿Ah? El oro. Oro, hay dos oros. 4%. Es el 4%, pero si es oro de aluvión es el 6%. Y el carbón 5%. El carbón 5%. Hay dos carbones. Otra vez, si la explotación es grande, 10%. Si la explotación es chica, 5%. En esas estamos. Bueno, y casi todo el país está concesionado y casi todas las concesiones son empresas extranjeras, incluida la Glencore, que fue la que hizo el
tumbe en Cartagena, en la refinería de Cartagena. Pero bueno. Y por si acaso, esta lámina la conoce Pedrito. La zona amarilla son datos de la Contraloría General de la República, consolidados. Los otros son de unos modelos que he debido presentar nada más las amarillas, pero la gráfica la tenía así. El resto es un modelo mío. Pero olvídense de eso y concéntrense en la zona amarilla. Lo que está de este lado, que uno podría considerar tiempo, son contratos, el tipo de contrato. Este es el contrato de arranque. De arranque significa, pues sí, el primer contrato fue en 1905, la primera gota de petróleo salió en 1921. Ese contrato duró hasta el 70. Era un contrato que pagaba regalías e impuestos, era un contrato de concesión. Esto fue a la Troco, a la Tropical Oil. Entonces la Tropical Oil le pagaba al Estado unas regalías que se las entregaban en petróleo y los impuestos según las utilidades. La Contraloría certifica qué fue lo que en ese periodo recibió el Estado. Lo llaman state take, es la porción de la riqueza explotada que le corresponde al Estado. Entonces hay de mínimos y máximos, entre un 47 y un 72% del valor de esa riqueza. Después los contratos fueron modificándose, se acabaron los contratos de concesión y empezaron los contratos de asociación, es decir, se obligó a que Ecopetróleo era socio forzoso. 50-50 comienzo. Pues entonces la porción del Estado subió. Ese es Pastrana. Este es del 70 al 89. A partir de Pastrana. Sí. Pero después cambió y fue escalonado. En la medida en que más se produzca, mayor regalía para el Estado. Entonces siguió creciendo. Después, esto es prácticamente igual a este, lo llamaron el factor R, que no tenía que ver con la cantidad de petróleo, sino con la cantidad de plata, pero con el mismo criterio. Cuando ya ha producido mucho, pues todo eso va para el Estado. Y siguió siendo ligeramente más favorable. Miren, es que el mínimo aquí fue entre el 77 y el 94% de la riqueza que le llegaba al Estado colombiano. Y después cambió esa ley. Del 99 al 2003 bajó y cambió el contrato. Es 99-2003, gobierno. ¿De qué? Ahí está Pastrana y Alcanza a Santer y llegar Pastrana. Santer. No, hasta el 2003. Santer y Pastrana. Está pasando. 2002 no fue Uribe. Uribe 2002, pero... Sí, pero del- alcanza a pillar a Uribe. Antes de Uribe fue 1998 fue Pastrana. ¿Antes de Uribe? No, no, no. Sí, Antes de Uribe fue Pastrana. Fue Pastrana. Sí, Pastrana, claro. Es Pastrana. Entonces toca un poco de Un poquito de Uribe y algo y bastante de Pastrana. Y después Uribe, completo. Y siguió bajando. Y siguió bajando y el mínimo recolectado por la nación e informado por la Contraloría fue entre 53 y 73. Por si acaso, déjenme comentar del modelito. Es que lo que pasa es que este recoge de lo que entregan las empresas con contratos con todos los anteriores. Porque todavía hay contratos de los viejos, de los de concesión. Aquí se murió la asociación y volvió la concesión. Es decir, volvimos a la situación de 1905. En esa andamos. Y después resultó que el petróleo cayó de precio. Y cuando el petróleo cayó de precio, pues todo el mundo se asustó. Las exportaciones colombianas cayeron. Esta es la de petróleo, esta es la de carbón. Se sintió menos, pero también hay pendiente negativa aquí. Pero es que resulta que esas exportaciones pues representaban hasta el 66% del total de las exportaciones colombianas.
¿por qué lo recuerdo? ¿Por qué lo quiero enfatizar? Porque esta era la fuente de dólares oficiales. Que con la coca entraban, ese es otro paseo no contabilizado. Pero oficialmente, esta era la fuente de dólares. ¿Para qué? Pues para pagar las importaciones. ¿Como cuáles? Como las 14 millones de toneladas de alimentos que tenemos que importar. Entonces resulta que nosotros estamos, como las importaciones crecieron, estamos dependiendo de este ingreso de divisas. Se sintió en el Producto Interno Bruto. Estos son sectores de la economía. Esto es el establecimiento financiero que siempre gana los mercaditos. Esta es la industria, esta es la minería, que venía picando con fuerza para superar a la industria, pero el precio cayó. Entonces, cayeron los ingresos de la nación, se puede seguir. ¡Pum! Bueno, esa es la magnitud de lo que se exportaba en Colombia. Este ya la otra. Solo que últimamente le corresponde a Duque, hay un respiro, porque el petróleo subió. Claro, no está en el tope anterior, el tope anterior fue 145 dólares el barril, ahora está por los 80. Pero es que llegó a bajar a 28. Entonces la recuperación es importante. Pero eso también, eso no oculta otro problema. Esto es cuántos años quedan de petróleo en las tasas actuales de explotación en el mundo. Y si ustedes ven, América del Sur y del Centro es la que dura más con petróleo. Aquí está Venezuela. Aquí está Venezuela. Este es América del Sur y Centro. Y aquí estamos nosotros, en la colita. Entonces nosotros estamos dependiendo para pagar nuestras importaciones de alimentos. Pero somos el país menos petrolero de estos que están aquí. Estamos cifrando nuestra economía, casi que cifrar la economía, en una riqueza inexistente. Pero, ¿y cuánto es la proporción de exportaciones menores? Aquí estamos produciendo hoy del orden de 700.000 barriles diarios. El país consume 300. Llegamos a producir 1 millón de barriles, pero el consumo interno sigue siendo 300. Es decir, antes exportábamos 700.000 barriles cada día. Hoy estamos exportando por ahí 400.000 barriles. Perdón, ¿ya presentaste la proporción de exportaciones de petróleo con respecto a todo el sector externo? Sí. Está petróleo y carbón. Espérate, ya lo mostré hace un ratito. Vamos a ver si lo encontramos otra vez. Aquí está. Fue 66%. Ahora es más bajito. Ahora está en el 50 y tanto. Pero llegó a ser el 66% de las exportaciones colombianas. Y por si acaso, el ritmo de consumo de energía. Aquí está traducida a toneladas, millones de toneladas de crudo de petróleo equivalentes, por equivalencia de poder calorífico. Esta tasa de crecimiento, esta que dice que se ha multiplicado por 5 el consumo en 50 años, es superior a la media mundial. Nosotros estamos avanzando en consumo más aceleradamente que la población mundial. Y ese consumo se divide. Un 39% es petróleo, un 23% es gas, un 11% es carbón. Afortunadamente es pequeño, casi todo el carbón va para afuera. No tenemos energía nuclear. Pero aquí al ladito estaba Yanni, pero eso, ¿quién fue el que lo agarró, patrón? ¿Sí fue? No, sí. No. No, fue después. No, fue antes. El que cerró ese fue también el peregrino,
La Biblia. Biblia. Bueno, pero es que está hablando de Pastrana Hijo. Ah, Sí. te estás hablando Sí. de Pastrana Padre, bueno, sí. Sí, sí. Es la relativa. Entonces no hay de eso, pero sí hay hidroeléctrica. Entonces la proporción de consumo de energía en Colombia por fuente hidroeléctrica es mucho mayor que la media mundial. Que aquí tenemos unas caídas de agua aprovechables. Lo que pasa es que, como hay los serruchos, tenemos casos como el de Que no Lituano. tiene, en cierto modo, perdón, no tiene gracia, porque los recursos de energía hidráulica son comparativamente con otros países mucho más grandes, así que esta proporción no refleja Sí. las disponibilidades, las potencialidades, ¿no? Pero de todas formas, petróleo, gas y carbón, miren que hacen, ¿cuánto? 40, 62, 73% de las fuentes energéticas son fósiles y son contaminantes. Es la otra parte que se va a ir al gato. Y con un puentecito sobre dónde está el petróleo en Colombia. Esto es de Ecopetróleo, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es un desprendimiento de Ecopetróleo. ¿Cuáles son los mayores? Las mayores reservas. Las mayores están en los llanos. El Meta es lo más rico que hay en petróleo, pero eso cobija hasta Arauca. Pero fíjense que ese es de 18.000 y yo creo que el segundo es Opec Amazonas, que es este. Pero el tercero son los Cayos. Toda la berraca pelea por los Cayos, porque se excluyó San Andrés y Providencia, pero que Quitasueño, Roncador, Serrano, hombre, es que eso está lleno de petróleo. Ahora eso es un parque, ¿cómo lo llaman? Un parque subacuático, un parque no sé qué diablo. Se supone intocable, oiga, pero las reservas petroleras son muy importantes. En algún momento le echan mano. Bueno, pero hablemos de los trabajadores. Ahora, una pregunta. Señor. Ahí se dice cuáles son las fuentes de energía, pero ¿por qué hemos aumentado el consumo de energía en esa proporción tan salvaje de la población? Bueno, el transporte evidentemente ha crecido. Entonces resulta que tú ya no te puedes mover en tu carro por Bogotá, porque esa vaina es imposible. Entonces, con un parque automotor cada vez más grande, con tractomulas cada vez más exigentes en consumo de energía, buses lo mismo, todo el mundo ve aire acondicionado, nada más el sector transporte significa un incremento importante, pero se mueven más mercancías también. Ahora vete la electrificación. Tú consumes más energía en tu casa que la que se consumía hace 50 años o hace 20 años. Ahora tienes más equipos electrónicos y muchos los dejas permanentemente prendidos, aunque sea con el testigo, nada más con el LED, pero el LED también consume. Pero ahora tienes lavadora de platos, lavadora de ropa, tienes cepillo de dientes eléctrico, bueno, eso es batería, pero... Y en cada cuadra un centro comercial gigantesco Eso. que son consumidores. Además, con Sí, aire yo acondicionado. no tengo la relación que Porque eso dices. sería interesante. Sí, no, estoy ahora no hablando de datos sino especulando. El dato es, multiplicamos por 5 el consumo. Yo veo estas otras cosas que te estoy diciendo, pero no las tengo cuantificadas. No, yo no sé, en aire acondicionado es impresionante. Que nosotros, te recuerdas el estudio que hicimos de consumo de refrigerantes, que pues antiguamente la gente no tenía tanto aire acondicionado. Pues en mi casa en Barranquilla nunca hubo, iba a decir ni abanicos, pero toca decir ni ventiladores, ¿verdad? Porque estamos en Cachacotá. Entonces no había ni abanicos en mi casa. Y yo no sentía esos calores que ahora sí, claro, después de 30 y pico de años de piel bogotana, llego a Barranquilla y siento el calor. Ahora sí necesito un abanicote o aire acondicionado. Pero antes en mi casa no había. Bueno. Alfonso, esa proporción entre energía a partir de fósil y energía
a Y partir esta es de... una eléctrica. Exacto. Es que yo hace poco, que asistí hace menos de 2 semanas a una conferencia por alguien de la UPME, planteaba una relación significativamente diferente. Bueno, esta, nada más O sea, aclarar la fuente. con un peso mucho mayor para el caso de las hidroeléctricas. Pero es que este es mucho mayor que el promedio mundial. No, Dato de que acuerdo, tenemos pero aquí. internamente, o sea, comparando... con las otras. Bueno, este sí no es información de gobierno nacional. El UPME sí es un Sí. ente oficial. Esta es la British Petroleum, que tiene las estadísticas energéticas más grandes del mundo, de todos los países del mundo. Entonces, es sacado del anuario de la British. No es comparado con la UPME. Ya. Pero ahora con la inquietud Vale esa. la pena, sí, Sí. vale la pena. Sí, este dice que es 70 y pico % de fuentes fósiles. Para que lo verificaré, Pedrito. Pero además, Bueno. digamos, porque puede haber una capacidad instalada, pero no necesariamente produciendo en su totalidad. Por ejemplo, por decir algo, las termoeléctricas. Sí. Entonces, de pronto la una se refiere a capacidad Las instalada. termoeléctricas son fundamentalmente a base de carbón. Sí, Algunas A a gas. base de gas, sí. pero la mayoría son carbón. O sea que no, si esto lo reducimos, no sé, no creo que cambie tanto. Voy a De todas verificar los maneras, datos. de todas maneras, Lo voy a verificar con la UME, insisto, la fuente de esta es BP, que es de los pulpos más grandes en el mundo. sí, sí, sí. Y por lo menos es la fuente con información abierta más importante. Hay un solo bloque que ellos no tocan, o porque no lo dejan o porque no se atreven: Estados Unidos. Entonces ellos hacen referencia a todo el mundo y pintan los mapas y dejan Estados Unidos en blanco. Hablemos un poquito de la situación de los trabajadores. Un dato aquí para resaltar. Esto ya no es de la industria, sino es el total. Estamos hablando de 22 millones de ocupados. Y de esos 22 millones de ocupados hay alrededor de 8 millones formales. Formales significa que tienen contrato y pagan prestaciones sociales. Lo que significa que al lado de esos hay 14 millones que no pagan las prestaciones, no pagan servicios de salud, no pagan pensiones, y hay 3.800.000 que no tienen ni contratos ni seguridad social. O sea que de ese universo de 22 millones, apenas el 26% son trabajadores formales. No digo de planta, no digo, pueden ser transitorios, pero son transitorios con contrato y les pagan, o ellos pagan directamente sus prestaciones. ¿Incluyes Pero- CISBEN en protección o no? No, estoy hablando de que si hay un contrato de trabajo, a ti te descuentan un porcentaje para que pagues salud, y un porcentaje para que pagues pensión, ese tipo de cosas. Ahora, otro asunto a resaltar. Esta es la gente que recibe salario sobre el total ocupado. Entonces antes era el 90 y pico, y el pico era alto. El pico era alto, casi todo el mundo, pues, era remunerado. De pronto, después del 90, las cifras variaron, ya no eran 98 y pico, sino 88, 84, 73, 72, y siguió bajando. Otra vez el 90, el punto de quiebre de muchos indicadores en Colombia. Gente contratada tercerizada sobre el personal total ocupado, pues antes era poquito, 1 o 2%, y después del 90, 11, 15, 26, 27. Los temporales casi no había, empezaron un poquito antes cuando Barco
Bueno, 16, una caída, 17, 24, 24. Lo que se paga sobre el valor agregado, cuánto se paga en porcentaje del valor agregado, pues era el 30 y pico, eso ya lo habíamos mostrado en la gráfica, y después empezó a bajar. El punto de quiebre es el 90. Eso es que Virgilio Barco, sí. No es- 90. Virgilio Barco fue antes de César Gaviria. César Gaviria. Él fue el precursor. Es que César Gaviria, si tú te acuerdas, fue el ministro de Hacienda de Virgilio Barco. Pero Virgilio Barco. Pues el precursor fue el mandato claro de todo El de ese proto López. neoliberalismo. Sí,